Empezaremos nuestros temas con respecto a la fisiología y empezamos con esto de la fisiología de la sangre, ¿no? Ahora, para ubicarnos, inicialmente uno considera la sangre como un líquido, ¿no? Entonces, si consideramos de esa manera, echémosles una mirada al agua corporal. Entonces, por bioquímica ustedes saben que el agua corporal total, ¿no?, corresponde al 60% del peso corporal. Estamos hablando de una persona adulta, ¿no? Sí, una persona promedio adulta, ¿no? Claro que esto varía según la edad, el sexo y la obesidad que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, en un adulto normal de 70 kilogramos, la cantidad de agua total es de 42 litros. Ahora bien, esta cantidad total de agua lo clasificamos en el agua que está dentro de las células como que está fuera de las células. Entonces, el agua que está dentro de las células constituye el 40% del peso corporal total. Entonces, esto equivale a 28 litros en una persona de 70 kilogramos, como habíamos mencionado en el mismo caso acá, ¿no? Y contiene grandes cantidades de potasio, fósforo, magnesio, fosfatos, sulfatos, ¿no? O sea, es intracelular, y ustedes saben que el medio intracelular, líquido intracelular, tiene particularidades electrolíticas, ¿no? En la parte del extracelular, más bien, constituye el 20% del peso corporal, equivale a 17 litros de la misma persona, ¿no? Y tiene más bien electrolitos como sodio, cloro, bicarbonato, que son extracelulares, ¿no? Ahora bien, aparte de eso, también hay otros metabolitos como CO2, inclusive el oxígeno, ¿no?, que vamos a ver. Ahora, el agua intracelular la podemos dividir en agua libre, que está dentro de la célula, ¿no? Y también el agua ligada o asociada. No es que esté ligada o como una molécula, sino que muchos productos de la metabolización dan lugar al agua, ¿no es cierto? Si hablamos de la oxidación, ¿no?, de cualquier carbohidrato, ¿qué da? CO2 y agua. Entonces está ahí el agua también, ¿no? Y en el extracelular lo dividimos en dos comportamientos, ¿no? El agua que está en la sangre, que sería el plasma, o que está en el plasma, que corresponde a un cuarto de las partes, o un 25% del líquido extracelular, y el agua intersticial, ¿no?, que está fuera de la sangre o de los vasos, que corresponde a 3/4 y un 75% del volumen extracelular. Ahora bien, ciertamente hay algunas diferencias y algunas precisiones que hay que hacer. Por ejemplo, entre las mujeres y el varón, si bien es cierto, la proporción prácticamente se mantiene, ¿no?, en grandes cifras, pero hay una diferencia, ¿no? En los fluidos, en caso de las mujeres, representa un 55%, mucho menor, un poco menor, que el caso de los varones, que es 60%, y esto es debido a la constitución, ¿no? Hay mayor proporción de grasa en mujeres que en varones, entonces eso hace la diferencia. Ahora bien, del 60% o de este fluido, sea 55 o 60, 2/3 es intracelular y 1/3 es extracelular, ¿no?, con lo que hemos mencionado. Ahora, debemos considerar que el agua que está en el organismo no es agua enteramente libre, sino tiene compuestos, ¿no?, que le dan ciertas propiedades físicas que es necesario considerar, ¿no? Entre ellos está la osmolaridad, ¿no? Ahora bien, eso vamos a tomarlo en cuenta. Y segundo, que en el agua extracelular, que es el 20% del peso corporal, 14% es intersticial, 5% es plasma, es lo que vamos a ver en sangre, y 1% es transcelular. Cuando nos referimos transcelular, ¿a qué líquido nos referimos? Transcelular. Algo que se encuentra en lo que es el peritoneo. Cavidad peritoneal, cavidad pleural, ¿no? Claro. ¿Y qué más dijo? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, articulaciones también, ¿no? Entonces, eso corresponde a un líquido o, sí, agua extracelular, transcelular. Muy bien. Entonces, ya nos ubicamos más o menos en el volumen de la sangre. Y finalmente, bueno, ya hablando de manera más precisa, ¿qué es la sangre? ¿Es un líquido? No es un líquido, ¿no? Es un tejido,
y tiene los dos elementos de un tejido. ¿Cuáles son los elementos de cualquier tejido? Célula y matriz extracelular, ¿no es cierto? Entonces, la sangre tiene los dos, ¿no? Entonces es un tejido con tejido conectivo líquido, y esto es lo que lo caracteriza. El tener un tejido conectivo líquido le permite ser fluido, no así en otras estructuras, simplemente por señalar y ser extremo el hueso. Su tejido conectivo es sólido y tiene esa estructura, ¿no es cierto? Entonces el hueso por eso se caracteriza por su solidez que tiene. Sí, es de color rojo debido a los glóbulos rojos. ¿Y qué cosa tienen los glóbulos rojos? Hemoglobina, ¿no? Ahora, como otros tejidos, claro, la sangre cumple ciertas funciones que vamos a irlas viendo un poco más adelante. Características generales solamente como se dice por cultura. Color rojo, viscosidad es de 3.5 a 5.5, ¿no? Su densidad es de 1060 gramos por mililitro. Su volumen corresponde al 78% del peso corporal. Esto considerando 70 mililitros de sangre por kilogramo de peso. Entonces ustedes pueden calcular la cantidad de sangre que tienen, ¿no? El volumen. Su pH es de 7.4, ¿no? Y el rango es de 7.35 a 7.45. Temperatura 38 grados centígrados. Bueno, las concentraciones de sales después la vamos a ver, vamos a ser más precisos con este dato. Y bueno, el hematocrito. ¿Qué cosa es el hematocrito? La proporción de volumen que corresponde a glóbulos rojos, ¿no? Eso lo consideramos el hematocrito. Sus funciones de la sangre, ¿no? Transporte de oxígeno, transporte de CO2, ¿no? El transporte de nutrientes, de sustancias de desecho también, como de metabolismos, por ejemplo, ácido úrico entre ellos, transporte de hormonas, y no solo de hormonas, también de fármacos, ¿no? Cuando se administran, cumplen función fundamental en la respuesta inmunitaria. Es a través de la sangre que llegan las células y otros elementos de la respuesta inmunitaria. Claro, interviene en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico del organismo y también desencadenan fenómenos tanto de hemostasia y coagulación para evitar detener las pérdidas sanguíneas. Eso lo veremos después cuando hablamos de coagulación y problemas. Ahora bien, clásicamente los componentes de la sangre se toman en cuenta lo que vienen a ser los elementos formes y el fluido. El fluido es el plasma y los elementos formes son las células blancas, plaquetas y los glóbulos rojos. Esta separación se hace, bueno, en la práctica lo vamos a hacer con una muestra de sangre que está con anticoagulación, ¿no? Anticoagulada. Entonces simplemente se centrifuga y entonces se hace esta separación. Tenemos el fluido, el plasma y los elementos formes. Haciendo un poco más detalles, ¿no? En cuanto al plasma, que vendría a ser, representa el 55% del volumen sanguíneo y está formado por proteínas, agua y otros solutos. En cuanto a las proteínas, tenemos la albúmina, globulinas, fibrinógeno, la protrombina, más o menos dando, digamos, valores y proporciones de ellos. De hecho, la albúmina es la mayor, ¿no? Y otros solutos como los iones, ¿no? Electrolitos, nutrientes, incluimos el CO2, el oxígeno, productos de desecho, gases, ¿no? Y sustancias reguladoras, hormonas, citoquinas, neurotransmisores. ¿Circulan neurotransmisores por sangre? Claro, pero circulan. Me da una duda. Ya, después lo veremos eso. Y en los elementos formes, las plaquetas, más o menos entre 140.000 a 340.000 por mililitro, por litro, por decilitro. Por mililitro, decilitro, por litro, por milímetro cúbico.
Los eritrocitos de 4.2 a 6.2 millones, no, miles, por mililitro, por litro, por decilitro, por litro. Ya. Eso es algo que sí hay que tener en cuenta cuando hablemos de concentraciones en sangre. ¿Listo? Tengan muy en cuenta los valores. Por ahora lo dejamos así. Las plaquetas, bueno, están ahí, los eritrocitos no tienen problemas, los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos. Esto lo vamos a ver después también, ¿no? Granulocitos a granulocitos y las proporciones que guardan cada uno de ellos. Entonces, viendo esto, la composición de la sangre, ¿no? Tenemos la sangre ya centrifugada y todo lo demás, y los elementos que hemos mencionado, el plasma y los elementos formes. Nos vamos con el plasma por el día de hoy. Claro, ¿qué es el plasma? El líquido es un líquido transparente, ligeramente amarillento, que representa el 55% del volumen total. En el plasma se encuentran suspendidas las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, ¿no? Ahora, 90% es agua y también tiene sales y una gran cantidad de proteínas, ¿no? Que ver, y es reflejo de las condiciones en las que se encuentra el organismo. Si queremos verlo en cuanto a sus componentes, rápidamente los podemos dividir en dos partes, ¿no? Componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Inorgánicos, el agua, que es un 90% o 91.5% o 3 litros, como ustedes quieran. Electrolitos y minerales, ahí están todos los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio y todo lo demás. Cationes, están los aniones, cloro, bicarbonato, etc., ¿no? En los valores normales que se consideran para efectos de, digamos, de valorar el estado en el cual se encuentra el organismo. Componentes orgánicos, proteínas plasmáticas, lípidos, hidratos de carbono, ¿no? La glucosa, que es bastante sedosa en todo caso, ¿no? Hormonas, aminoácidos, productos del catabolismo, ácido úrico, urea, creatinina, bilirrubina, etc. Vamos entrando en esto del plasma. El plasma, como mencionamos, tiene proteínas. El 60% corresponde a la albúmina. ¿Dónde se sintetiza la albúmina? En hígado. Ahora bien, dentro de sus funciones que tiene, transporta lípidos, hormonas esteroideas. La mayoría de sustancias que van por la sangre no van libres, van fijadas a alguna proteína. Toda sustancia que está ligada a proteínas, en este caso albúmina, no tiene actividad biológica. Hay transportadores de hormonas. Esa hormona ligada a la proteína no tiene actividad. Tiene actividad la fase o la parte que está libre. Claro, usualmente no hacemos esta aclaración porque simplemente decimos que para tu hormona la concentración es tanto. Pero de esa concentración, una parte solamente tiene actividad biológica, la parte libre, no la que está fijada, ¿no? Y eso es válido para hormonas, fármacos. ¿Esa parte libre de las hormonas se llama principio activo, todo? Sigue siendo principio activo, solo que está ligado. Ahí va a haber un equilibrio. Una proporción se une a la proteína y una proporción permanece libre. La proporción libre se va consumiendo por su función, entonces de la porción que está ligada sale, porque siempre tienden a mantenerse el equilibrio entre las dos, ¿no? Entonces sí, si bien es cierto, no tiene actividad biológica, pero sigue siendo la hormona, sigue siendo el principio activo, solo que el principio activo, mientras esté ligado, no actúa. Eso es válido también para los fármacos, ¿no? Ahora, una de las contribuciones que tiene la albúmina en la sangre es el mantenimiento de la presión osmótica, la osmolaridad de la sangre. Las globulinas corresponden a un 35%. También transportan iones, hormonas, lípidos. Y dentro de las que más se conoce, se nombra, están los anticuerpos. Los anticuerpos son inmunoglobulinas.
más conocido, no más conocido, sino también se utiliza clasificándolas como gamma globulinas, ¿no? El fibrinógeno, que representa un 4%, es un componente esencial en el proceso de coagulación, ¿no? Y también hay otras proteínas, enzimas, hormonas, proteínas de coagulación. Acordémonos que las hormonas se clasifican en aquellas que son, si son proteínas y aquellas que no lo son, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos más. Otros solutos que están en el plasma, los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro, que corresponde a iones de líquido extracelular. También tienen su función en cuanto al mantenimiento de la osmolaridad en sangre. ¿Se acuerdan del efecto Gibbs-Donan? O equilibrio Gibbs-Donan. ¿En qué consiste? Ya, ¿en qué consiste el equilibrio Gibbs-Donan? Doctor, cuando hay una alteración de proteínas. No, ya, el señor. Estaba básicamente determinado por las proteínas, porque las proteínas cargaban iones, entonces, de tal forma que equilibraban iones en el medio junta y extracelular. Pero estaba generado por las proteínas. Similar, doctor, cuando hay un desequilibrio, entonces la concentración busca que la concentración de proteínas sea proporcional y estas proteínas cuando se transportan jalan también iones, ¿no? Es decir, como la sal. Pero, ¿para qué sirve eso fisiológicamente? Ya, me están describiendo el hecho, pero ¿de qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Equilibrio ácido-base. Me pregunta, me responde. Es para mantener la osmolaridad. Las proteínas, ¿qué carga tienen? Negativa. ¿Pueden salir de los vasos? No pueden. Esas cargas negativas deben ser neutralizadas. ¿Y quién las neutraliza? Los cationes, el sodio principalmente. Entonces, si hay proteínas, son osmóticamente activas. Ya lo hablamos, ¿no? La albúmina, todo. Y eso va a hacer de que atraiga al sodio. Y el sodio también es osmóticamente activo. Entonces, se une con las proteínas y la osmolaridad de la sangre aumenta. Y no aumenta en una relación proporcional con la concentración de las albúminas o proteínas, sino exponencial. ¿Y por qué es exponencial? Porque al haber más proteínas hay más sodio que se trae. Y el sodio no viene solo, viene con su amigo. ¿Con quién? Con el cloro. Con el cloro viene, y el cloro también es osmóticamente activo, son partículas. Entonces eso hace que aumente rápidamente la osmolaridad. Entonces, la función osmótica de la proteína no solamente depende de ella misma, sino del efecto Gibbs-Donan, o equilibrio Gibbs-Donan, se puede mencionar, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y entonces ahí sí, los electrolitos que estamos mencionando ahora tienen que ver también con la osmolaridad, pero eso está en mucha relación con las proteínas, ¿no? Y otros nutrientes orgánicos, como hemos mencionado, inclusive ATP, por ejemplo, mantenimiento, o sea, claro, todos los nutrientes que tienen que ver con el mantenimiento de las células, ¿no? Ácidos grasos, glucosas, etc. Y también los productos de desecho. Incluimos oxígeno, no, el oxígeno no son de desecho, el CO2. ¿Cuál es la concentración del CO2 en sangre? 40. ¿Cuál es la concentración de oxígeno en la sangre? ¿Cómo es? ¿No hay? ¿No se sabe? Ya. Eso tendría la presión parcial, porque no se puede la concentración.
oxígeno sería 104. Claro, dependeríamos si estamos sangre arterial o sangre venosa, ¿no es cierto? Claro, es cierto lo que dice el compañero, no medimos el CO2 y el oxígeno en concentración, por lo que acaba de mencionar. Son tan bajas que no es cómodo, factible. Utilizamos las presiones parciales. Eso sí nos lo podemos manejar y todo lo demás, ¿no? Pero es una manera de medir la cantidad de CO2 y oxígeno que están en sangre. Ahora bien, continuamos con el plasma. En cuanto a las albúminas, ¿no? Son las más abundantes, 60-80% de todas las proteínas. Dentro de sus funciones está la presión oncótica o presión osmótica que hemos mencionado, ¿no? Hace un momento, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver la presión osmótica con la circulación? Miren, todo lo que hemos hecho en uno lo vamos a utilizar, así es que vayan repasando. ¿Qué tiene que ver la presión osmótica o oncótica, que acá lo llama, con la circulación? La reabsorción de agua. La presión oncótica es la que jala, la osmótica es la que empuja. ¿Y qué tiene que ver eso? Un equilibrio hídrico. ¿Qué define? Estamos en sangre. ¿Qué define? Estamos hablando de circulación. La concentración de flujo, proteínas. No, las proteínas definen presión oncótica con lo que hemos mencionado, el hemoglobina y toda la cosa. Ya, pero ¿qué define en circulación eso? ¿Por qué? Y eso se llama... Claro, es presión oncótica, pero estamos hablando ya del fenómeno. Se llama fuerzas de Starling. ¿Y cuál de ellas? Presión coloidosmótica capilar. ¿No? ¿Y cuál es el efecto que tiene? O retener el agua o jalarla. ¿Y eso qué hace que suceda? Que el volumen se mantenga, el volumen sanguíneo. Si se pierde presión por una pérdida de proteínas, por ejemplo, como es en el síndrome nefrótico, se pierde por riñón, entonces bajan las proteínas, bajan también los líquidos, los electrolitos se pierden, la presión coloidosmótica en sangre disminuye. ¿Y qué pasa? ¿Ese líquido a dónde se va? Al líquido intersticial. ¿Y qué tenemos? Edema. Esa es la explicación del edema en un síndrome nefrótico, ¿no? Puede darse esto en una desnutrición proteica. Sí, en el kwashiorkor, en el caso de los niños. Es una desnutrición severa, proteica, no hay albúminas, baja las albúminas y el mismo efecto, ¿no? En cuanto a las globulinas, claro, son clasificadas como globulinas alfa, beta y gamma, ¿no? Las dos primeras se sintetizan en el hígado y cumplen funciones de transporte de transporte metálicos, lípidos, vitaminas, etc. Y más bien también tienen que ver con, aquí están las proteínas que corresponden al sistema de complemento y a los factores de coagulación, ¿no? Mientras que las gamma están involucradas en la respuesta inmunitaria humoral a base de anticuerpos. Cuando se hace una electroforesis, ¿no?, de las proteínas séricas, se tiene esta clasificación. Es lo que se utiliza, ¿no? Tenemos las albúminas
tenemos las globulinas y la gamma globulina. Y de hecho, la albúmina es la que tiene mayor concentración, ¿no? Entonces, vemos este perfil electroforético. Tenemos aquí las globulinas alfa 1, alfa 2 y beta, ¿no? Y acá están las gamma. Claro, las gamma van a depender dependiendo si es que hay o no una respuesta inmunológica a base de anticuerpos. ¿Y quiénes componen estas proporciones, no? Está la albúmina, bueno, es la albúmina, y alfa 1 es la alfa 1 antitripsina, el ácido alfa 1 glicoproteínas, alfa 2 está macroglobulina, ceruloplasmina, aptoglobina, lipoproteínas, por ejemplo, son las que transportan los lípidos. En los beta está hemopexina, transferrina, plasminógeno, elementos de complemento y las beta lipoproteínas. Y las gamma, dentro de ellos, no es anticuerpo, pero está ahí por su peso y su carga, el fibrinógeno, las inmunoglobulinas y la proteína C reactiva. Veamos, miren, esta es la composición de sangre. Y también hay otro grupo de proteínas que están en la sangre, pero digamos que hay que tomarlas en cuenta. Una de ellas es la hemoglobina. Es cierto, la hemoglobina no está libre en sangre, está dentro de los glóbulos rojos, pero si lo clasificamos se encuentra en esta parte, ¿no? Entre las globulinas alfa 2 y la beta 1, ¿no? Se encuentra acá. Y el fibrinógeno, que lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que está entre la beta y las gamas. Es un poco más adelante. Ahora, miren, esta proporción de proteínas del plasma es cuando el organismo está tranquilo. Pero nuestro organismo nunca está tranquilo. ¿No? Hay cambios. Si uno ve transporte de grasa, eso se hace a través de las lipoproteínas, ¿cierto? ¿Han tomado desayuno? Ya. ¿Han comido pan con mantequilla? Una mantequilla, ¿qué es eso? Ya. O si no, ya, simplemente papa frita, su salchipapa. No van a decir que no comen salchipapa. Si comen su salchipapa con las salsitas, todo lo que tienen, comen y les tomamos una muestra de sangre, esa sangre es turbia. ¿Por qué? Por las grasas. Porque han sido absorbidas, se absorbe a los kilomicrones, aumentan los kilomicrones. Luego ya después la grasa está siendo incorporada al organismo, circula y todo demás, disminuye. Si están en dieta, o sea, no han tomado nada, y consideramos dieta cuando, o mejor dicho, ayunas, no dieta, ayunas, cuando han pasado más de 8 horas sin tomar alimento. ¿Están en ayunas? No creo. Vamos a hacer esto. Me van a traer su peso, cada uno. No, cuando hagamos práctica lo vamos a pesar. Estamos al inicio del curso. Y vamos a pesar al final del curso. Deben haber bajado de peso. Deben haber bajado de peso. Listo, muy bien. Si están en ayunas, no hay grasas, ¿no? O hay muy pocas, ¿no? Están LDL, HDL, etc. Y el plasma es casi transparente, ¿no? Entonces, sí, la composición cambia dependiendo del estado metabólico de la actividad que estemos realizando. Pero también cambia cuando hay una respuesta inmunitaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando hay un proceso inflamatorio, este perfil de producción, principalmente del hígado, cambia, se modifica. Y entramos a lo que se llama la fase aguda. Y en la fase aguda hay un nuevo perfil, no nuevo, sino que hay unas modificaciones de las proteínas que cambian en sangre, ¿no? Y claro, se les llama reactantes de fase aguda o proteínas de fase aguda. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay un problema inflamatorio. Un problema inflamatorio puede ser infeccioso, puede ser, crónico, como una artritis, por ejemplo, una artritis reumatoidea, que no es infeccioso, pero también es un proceso inflamatorio. Entonces, cambia, se modifica esto, y entonces vamos a tener que, sobre todo el hígado, que es el que produce
va a cambiar su perfil de producción, ¿no? Y también hay otras células que son extrahepáticas que tienen que ver. ¿Quién produce las gamma-globulinas? ¿Quién produce las gamma-globulinas? Las células B, los plasmocitos. Claro, usualmente decimos linfocitos B o células B, ¿ya? Pero en realidad quien produce eso, el linfocito B, reconoce, se activa y cambia a célula plasmática. Y es la célula plasmática la que produce los anticuerpos, ¿no? Entonces, también a ese nivel va a haber cambios y modificaciones, pero por lo pronto lo que nos interesa simplemente ahora, porque estamos hablando en términos generales, va a haber estas proteínas o reactantes de fase aguda que van a aumentar. Por ejemplo, está la proteína C reactiva, la alfa-1 antitripsina, alfa-1 glucoproteína ácida, aptoglobina. Hay un cambio de perfil de la producción de los componentes del complemento C3-C4, el fibrinógeno, que también. Sobre todo se utiliza en la clínica proteína C reactiva y fibrinógeno. Si estos aumentan, nos está señalando que hay una inflamación. No son específicos, no nos dicen dónde, pero sí nos dice aquí hay una inflamación. Y bueno, ya la otra parte de la tarea es echarse a buscar cuál es la razón. Puede ser infeccioso, puede ser crónico, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, la proteína C reactiva, digamos, al inicio, ¿no? Puede estar con un valor de 2, estos son valores, digamos, simplemente comparativos de referencia, y puede llegar a un máximo de 48. O sea, miren, ¿cuántas veces puede subir? Y cuanto más sube la proteína C reactiva, el proceso inflamatorio es más grande. ¿Y de qué sirve en la clínica? Para ver cómo evoluciona el cuadro. Una pancreatitis aguda, la proteína C reactiva se eleva. Y si va bien, entonces significa, claro, se elevará, pero después ya va a ir bajando. Lento, pero baja. Entonces significa que el proceso está mejorando, ¿no? El tratamiento inclusive está mejorando, está funcionando. Pero si no es así, entonces el proceso inflamatorio continúa y puede estar inclusive agravándose, y eso significa que la proteína C reactiva está aumentando, nos lo está señalando. Lo mismo sucede con el fibrinógeno, ¿no? Claro que el fibrinógeno tiene su función en la coagulación sanguínea. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Que esas proteínas van a hacer de que se cambie, mejor dicho, ese cambio de producción de proteínas y que se presenten en el plasma depende de qué? De citoquinas proinflamatorias. Y entre ellas está interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 12. Y esos van a actuar tanto a nivel, digamos, a nivel del hígado, porque es lo que nos interesa, pero también va a actuar, por ejemplo, a nivel del hipotálamo. La fiebre no es sino una elevación de la temperatura o del control de temperatura por la interleucina 6, que hace que el control de temperatura se eleve. Entonces hay mayor producción de calor y eso da lugar a la fiebre, ¿no? Entonces, es en lo que estamos hablando. Ese cambio de proteínas de fase aguda depende de la producción de citoquinas proinflamatorias. Ahora bien, con eso, entonces va a haber, como dijimos, ciertas modificaciones. Modificaciones negativas que dan lugar a disminución de la concentración, entre ellos albúmina, transferrina. Disminuye. Mientras que van a aumentar proteína C reactiva, hemopexina, el fibrinógeno, las aptoglobinas, ¿no? Entonces se da un cambio en la producción de las células. En cuanto a los electrolitos, bueno, ya los mencionamos, ¿no? Están el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, sulfatos. ¿Esto es amonio o amoníaco? ¿Amonio o amoníaco? Bueno, yo siempre tengo problemas con estos. Pero si ustedes me dicen que es amonio, debe ser amonio. Si me dicen que es amoníaco, supongo que también. Ya, ahora, como mencionamos, tanto el sodio como el potasio son
fundamentales para el mecanismo de mantener la excitabilidad de células que actúan y que son estimuladas por excitabilidad o funcionan según la excitación. ¿Cuáles son? Que son bien sensibles a los cambios de electrolíticos que hay, porque eso define ¿qué? Potenciales de reposo. ¿Quiénes son sensibles a eso? Músculo, neuronas. Entonces, la concentración de sodio o potasio pueden modificar o condicionar la excitabilidad de membranas celulares, tejido nervioso, tejido músculo esquelético, ¿no? Cardíaco, ¿no? Entonces, variaciones en ellas va a ser de que estas células o sean muy sensibles, aumenten su actividad o disminuyan, dependiendo de cuál célula que estemos mencionando. El calcio tiene que ver con la contracción y excitabilidad también. El calcio es si hablamos del efecto comparativo entre calcio y sodio y potasio, el calcio lo es mucho más, es bien sensible. Y basta que uno mire nomás valores de sodio, potasio y calcio. El calcio es bajo y el sistema lo controla. ¿Con qué lo controla? Con 3 hormonas. Eso no sucede con el sodio ni el potasio. Pero el calcio sí está controlado por 3 hormonas. ¿Cuáles son? Calcitonina, paratormona y cobalamina, más conocida como vitamina B12. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué el calcio está controlado por 3 hormonas? Y no sucede con los otros electrolitos, porque el calcio es tiene un efecto metabólico y biológico bien importante. Y donde esté libre, hace destrozo y medio. Y por eso el organismo lo controla, tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Bueno, está el magnesio, el bicarbonato, que tiene que ver mucho, y el fosfato, que tiene que ver con el equilibrio ácido-básico entre ellos, ¿no? Y bueno, están los nutrientes. Y otros componentes, bueno, mencionamos la urea, etcétera, ¿no? En cuanto a los electrolitos, son minerales presentes en la sangre, ¿no? Y otros líquidos corporales. ¿Cuáles son? Sodio, calcio, potasio, etcétera. Su función, equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo, porque dependiendo en qué compartimentos se encuentren, mantienen el equilibrio, ¿no? Si hablamos solamente intracelular y extracelular, esa proporción hace que las células puedan mantener su volumen, ¿no? Con respecto, digamos, al líquido extracelular. Si el sodio aumenta, jala agua, la célula crece, se hincha. A eso no le llamamos edema. Pero ¿de dónde saca el agua? Del intersticio, ¿no? Y si disminuye, más bien va a suceder lo contrario, ¿no? Ahora, si hablamos del potasio, tiene su influencia mucho más en el potencial de reposo, ¿no? Entonces, tiene que ver con, digamos, con la función celular, sí, ¿no? Equilibra el nivel de ácido básico, el pH, estamos hablando de bicarbonato, fosfato, etc. Transporte de nutrientes, eliminación de los desechos, elimina los desechos de sus células, o sea, es función renal, ¿no? Tiene que ver con el funcionamiento de los nervios, músculos, de tejido excitables. Bueno, estos son valores que se tienen, ¿no? Los valores normales en plasma de potasio, sodio, etcétera. Y cuando hay un aumento por encima de estos valores, se llama hipernatremia, por ejemplo, o disminución hiponatremia. Ahora bien, veamos esto de la osmolaridad. ¿De qué depende la osmolaridad? Las fuerzas de Gibbs-Dunlap. Claro, hemos hablado del efecto Gibbs-Dunlap, ya, de acuerdo. Pero, dicho de esa manera,
¿Cuál es la cualidad de la materia que determina la osmolaridad? ¿Tiene que ver con concentración? Sí, claro. ¿Pero qué? Si aumenta la concentración del soluto, ¿aumenta la osmolaridad? ¿Aumenta o no aumenta? Aumenta. Pero en ese caso no interesa la concentración desde el punto de vista químico. Interesa desde el punto de vista de partículas. Ya no interesa qué cosa es. Será glucosa, será sodio, lo que fuese. Proteína, lo que fuese. Ya no. El sodio, la proteína, cualquiera que fuese, ya no nos interesa en cuanto a su composición, simplemente nos interesa como partícula. Y esa es una propiedad física. Ahora bien, entonces, como son unas propiedades, es una propiedad física, entonces esto tiene que ver con concentración. Una partícula va a tratar, o de hecho lo que hace es jalar agua para diluirse. ¿Y esto qué condiciona? Si que ponemos un líquido, ¿no?, y en medio le ponemos un filtro, si le agregamos, por ejemplo, a uno de los lados simplemente sal, aumenta la osmolaridad, porque habría aumento de partículas. En el otro no le agregamos. Y entonces, ¿qué sucede? El agua es jalada y aumenta el volumen. Eso es clásico, ¿no? Han debido hacerlo en biofísica. ¿Han hecho biofísica? Sí, listo. Entonces, es una propiedad física. Entonces, la osmolaridad depende del número de partículas. Ahora bien, ¿cuáles son esas partículas? Lo que hemos estado hablando, proteínas, el sodio, el efecto Gibbs-Bonding, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la osmolaridad no es sino es el total de partículas disueltas que no pueden pasar de una pared de los vasos sanguíneos. Claro, acá ya se aplica, ¿no? Como están atrapadas dentro de la sangre, entonces no pueden salir. Y si ellos no pueden salir, el agua tiene que venir. Y viene, ¿no? Y sí rige la velocidad de reabsorción, ¿no? Rige la velocidad de reabsorción en comparación con el líquido tisular, ¿no? Si la osmolaridad se incrementa en exceso, la circulación sanguínea absorbe agua, aumenta volumen, lo que eleva el volumen y todo lo demás, ¿no? Si la osmolaridad cae, más bien gran cantidad del agua permanece en tejidos, y eso se sale y disminuye el volumen sanguíneo, ¿no? Tenemos un glóbulo rojo, que es el que nos sirve de referencia, ¿no? Si tenemos una solución hipotónica, lo que significa que su osmolaridad del líquido es menor a la osmolaridad del glóbulo, entonces, ¿qué va a hacer? El agua la solución es hipotónica, entonces lo que va a suceder es que el glóbulo rojo va a jalar agua. Y si jala agua, estalla, se destruye. ¿Qué tenemos? Hemólisis. Cuando la solución es isotónica, en ambos lados, dentro del glóbulo rojo y afuera, es la misma presión osmótica, entonces hay un equilibrio, no pasa nada. Si es hipertónica, más bien, entonces lo que va a salir va a sacar agua del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se retrae. Esto es solamente por comparación, ¿no? Tenemos la composición y osmolaridad. En caso del plasma normal, tenemos sodio, cloro, potasio, magnesio, etcétera, todos los electrolitos, más la glucosa que también juega como partícula, una osmolaridad aproximada de 291 miliosmoles por litro. La solución salina que nosotros utilizamos, que le llamamos suelo fisiológico al 0.9% o 9 por mil, tiene sodio nada más y cloro, y su osmolaridad es aproximada de 308 miliosmoles. Por eso es que cuando queremos reemplazar volumen sanguíneo utilizamos el suero fisiológico. La glucosa al 5% es menos, ¿no? Pero el problema que tiene que la glucosa al 5% es que la glucosa se consume rápido y entonces la osmolaridad baja rápido. No así con el suero fisiológico. Otra propiedad de la sangre es la viscosidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué cosa es la viscosidad?
Claro, es la resistencia de un fluido, es la resistencia de un líquido a fluir. Claro, un líquido tiene que correr, ¿no es cierto? Ahora bien, la viscosidad sí es una propiedad de la sangre y es importante para la función circulatoria, ¿no? Y determina en parte el flujo de la sangre, ¿no? Esto a través de los vasos, etc. Sí, es cierto, mucho depende de los eritrocitos o de las proteínas. Si los eritrocitos o proteínas disminuyen, lo que van es disminuir la viscosidad, ¿no? Y esto hace que la sangre fluya con mayor facilidad en sangre. Pero si aumentan, entonces la sangre va a tener un poco más de resistencia. Y sí, si recordamos los factores que rigen la hemodinámica, entonces tenemos resistencia, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿de qué depende la resistencia? La longitud del radio y también de la viscosidad. Si el radio es más pequeño, la resistencia es mayor. Y ahora, si la longitud es mucho mayor, la resistencia también es mayor. Y si la viscosidad es elevada, la resistencia también es elevada. Estamos hablando de la fórmula de Ponsonby-Hagen, ¿no es cierto? Listo. Pero inicialmente, ¿no? La resistencia al flujo depende, uno, del radio del vaso, ¿no? Y de la viscosidad sanguínea, ¿no? Simplemente de manera comparativa, el plasma es 1.8 veces más viscoso que el agua entera. Y el agua entera es 3 a 4 veces más viscosa que el agua. Y entonces rápidamente uno deduce, ¿de qué depende sobre todo la viscosidad de la sangre? Del hematocrito. ¿Y qué cosa es hematocrito? Cantidad de glóbulos rojos. Claro. Ahora bien, el efecto de la viscosidad in vivo, ¿no?, se desvía de lo esperado en base a la fórmula de Ponsonby-Hagen, que estaba señalando su compañero. Miren, en los vasos grandes, el aumento del hematocrito y por lo tanto de la viscosidad aumenta o causa un incremento apreciable de la viscosidad. Bueno, aclarando. En los vasos grandes, el aumento del hematocrito, entonces aumento de los glóbulos rojos, causa incremento apreciable de la viscosidad. Eso en los grandes vasos. Pero en los vasos menores a 100 micrómetros, ¿no?, de diámetro, estamos hablando de arteriolas, capilares y aún vénulas, el cambio de la viscosidad por cambio unitario de hematocrito es mucho menor comparado en los vasos de calibre grande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en los vasos grandes la viscosidad sí tiene más efecto sobre la resistencia y no así en los pequeñitos? Cuando es mayor radio, también tiene que tener mayor resistencia a la tensión. El flujo, doctor, porque cuando es cariño más pequeño ¿Por qué? Con las turbulencias, según yo recuerdo, el capilar, al ser cilíndrico, ¿sí? Al ser más grande, tiene más resistencia en la periferia y en el centro fluye más. En cambio, cuando disminuye el radio, en el centro es mayor la velocidad del flujo, entonces no hay como una mayor resistencia. Ese es el flujo sanguíneo, ¿no? Si vemos el flujo de la sangre en un vaso, por el centro, ¿qué circula? Elementos formes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y si nos vamos a la periferia, pegado a la periferia, al endotelio, ¿qué circula? Líquido, plasma. ¿Eso cómo se llama? Flujo laminar. Listo. Ese flujo laminar que lo estamos describiendo da lugar a una separación de elementos formes y el plasma. Listo, muy bien. ¿Dónde hay mayor espacio? ¿En los grandes vasos o en los vasos de pequeño calibre, arteriolas y capilares? ¿Dónde hay más espacio?
¿Dónde? ¿Dónde hay más espacio para la sangre? ¿En los grandes vasos o en los capilares ya? Con el más chiquito. ¿En los? ¿Seguro? ¿Sí o no? Marcar verdadero o falso. Ya, ¿están de acuerdo? En los capilares hay mayor área. O sea, en buena cuenta, en los capilares la sangre tiene más espacio que en los grandes vasos. Entonces, cuando va saliendo la sangre del corazón, grandes vasos, medianos y todo lo demás, está encontrando más espacio. Y como la sangre está separada, está corriendo plasma por los lados y en el centro, lo que va haciendo es una separación. Eso se llama, en física tiene su nombre. Empieza con D. La I. Ya, tienen que buscar esa palabra. Lo que hace es entonces ir separando. Y por lo tanto, como tiene mayor área, la cantidad de glóbulos rojos, elementos fórmiles, como que va disminuyendo. Y aumenta el líquido. Y si estamos diciendo que la viscosidad depende de los glóbulos rojos del hematocrito, en los capilares hay menos glóbulos rojos como espacio y por tanto la viscosidad no le afecta tanto. Y si estamos hablando de vasos, arteriolas y capilares, arteriolas y arterias de pequeño calibre, ¿qué vasos, cómo los clasificamos a esos vasos? Las arterias de pequeño calibre y las arteriolas, ¿cómo les llamamos a esos vasos? Y generalmente hablamos así, ¿no? Ha aumentado la resistencia, decimos. Y cuando hablamos de que ha aumentado la resistencia, ¿por qué aumentó la resistencia? Porque los vasos de pequeño calibre y las arteriolas se han contraído. A eso le llamamos vasos de resistencia. ¿De quién depende la resistencia? De los vasos de resistencia. Listo, ¿y vasos de resistencia cuáles son? Vasos de pequeño, arterias de pequeño calibre y arteriolas. Esos son los vasos. Hay una vasodilatación. ¿Quién dilató? Los mismos. ¿Puede haber dilatación de las venas? Sí. Pero cuando decimos que las venas se dilatan, somos explícitos. Decimos venodilatación. Entonces, simplemente vasoconstricción, ya sabemos quiénes son. Volviendo a nuestro tema. Por eso es que la viscosidad en los vasos menores no tiene el mismo efecto de resistencia que en los grandes vasos. Es menor. Y claro, tiene que ser muy alta la variación del hematocrito para que sí afecte la resistencia finalmente. Y acá tenemos un cuadro comparativo. Este es el plasma. El plasma, su viscosidad, ¿no?, relativa es constante. ¿Cuánto dijimos? 1.8. Claro. Mientras que miren, si el hematocrito aumenta, la viscosidad aumenta. Y acá está la famosa fórmula de Pause-Willi-Hagen, ¿no? Claro, siempre decimos que el flujo es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. Y la resistencia es directamente proporcional a la presión a la presión e inversamente proporcional al flujo. Claro, siempre hablamos así, ¿no? Pero si hablamos de flujo, claro, este es lo que usualmente nosotros utilizamos, pero debemos recordar que hay otros factores, como dice el compañero. El flujo depende de la diferencia de presión en el punto A al punto B, gradiente de presión, multiplicado por la división entre pi entre 8, es una constante, multiplicado por la inversa de la viscosidad, multiplicado por el producto del radio a la cuarta, dividido la longitud del vaso. Esta es mucho más precisa y sí nos permite valorar la viscosidad.
Acá no podemos. Acá no vemos ese factor, ni otros que están allí. Entonces, al final, si uno quiere ver la resistencia, entonces resulta que despejando la fórmula tenemos que flujo dividido la gradiente de presión es igual a pi entre 8 por la inversa de la viscosidad y R radio a la cuarta dividido longitud. Eso es la inversa de la resistencia. Como no nos gusta el inverso, lo rectificamos. La resistencia depende de 8, que es una constante, viscosidad, longitud, dividido pi, dividido el radio. Este es importante. La resistencia depende de la viscosidad. Sí, si la viscosidad aumenta, entonces aumenta la resistencia. Si el radio disminuye, la resistencia aumenta. Si el radio aumenta, la resistencia, pero miren, es elevado a la 4. Es enorme, y por eso supongo que su compañero mencionaba el radio. Es enorme la influencia que tiene el radio. Pero también está la viscosidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué más hay acá? Acá hay otras cositas más que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de la fisiología. Sí, la viscosidad también se modifica dependiendo la composición del plasma y la resistencia de las células a la deformación. Claro, si es un fluido, las células van y para poder pasar por los capilares, los glóbulos rojos y las células se deforman, se aprietan y pasan. ¿No es cierto? Ahora bien, entonces dice, la viscosidad depende de la composición del plasma y de la deformación. Dice, se observan aumentos de viscosidad con importancia clínica en enfermedades con incremento marcado de las proteínas plasmáticas. Claro, si aumenta la proteínas plasmáticas, la densidad aumenta. Por ejemplo, cuando aumentan las inmunoglobulinas, ¿no? O también cuando los glóbulos rojos son más rígidos de lo normal. Caso, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria, que son redonditos los glóbulos rojos, pero son rígidos. Entonces no pueden pasar por los capilares, ¿no? Es más difícil. Entonces, eso también va a determinar la viscosidad. Ahora, el motivo principal del comportamiento no newtoniano de la sangre es la integración entre el fibrinógeno con los eritrocitos. Acá entonces el plasma y los eritrocitos juegan. ¿A qué se llama flujo newtoniano? Se dice flujo newtoniano cuando el fluido de viscosidad es constante. ¿La sangre es constante? No, por lo que acabamos de decir. El fluido no es constante en toda la columna de sangre que circula. Al centro hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, elementos y alrededor está el plasma. Y cada uno de ellos tiene diferente viscosidad. Entonces, la sangre es un fluido no newtoniano. Ahora bien, y dice, ¿cuál es el motivo por el cual la sangre no es un fluido newtoniano? ¿No? El plasma contiene fibrinógeno. Por ejemplo, ¿cómo se ha llegado a eso? ¿No? El plasma que contiene fibrinógeno, pero no eritrocitos, es newtoniano. Claro, si no tiene, de hecho el plasma no tiene eritrocitos. Y entonces, por lo tanto, el plasma es newtoniano. Ahora bien, los eritrocitos lavados en suero fisiológico salino no tienen fibrinógeno y es newtoniano porque es constante. Listo. Ahora bien, pero la presencia simultánea de fibrinógeno y células sanguíneas condicionan el comportamiento no newtoniano de la sangre. Por eso que todos los principios físicos de los fluidos no se le puede aplicar a la sangre exactamente. No es un líquido newtoniano. Lo que hace la hidráulica, todo está basado en líquidos newtonianos, pero la sangre es no newtoniana. Entonces, cuando se trata de hablar de la sangre, hay ciertas modificaciones que hay que tomar en cuenta. A hematocritos normales, el fibrinógeno, inclusive también está involucradas las lipoproteínas de baja densidad,
son las únicas proteínas plasmáticas capaces de generar una tensión de deslizamiento. A hematocrito normal, la ausencia de fibrinógeno, por ejemplo en caso de afibrinogenemia congénita, elimina del todo la tensión del deslizamiento, aumenta. Mientras que en la hiperfibrinogenemia eleva la tensión del deslizamiento y en el caso extremo da lugar a agrupamiento de eritrocitos, con lo que aumenta la densidad efectiva y por lo tanto la viscosidad. Pero seguimos con la idea básica. La viscosidad depende ¿de qué? De los eritrocitos, hematocrito. Listo. Pero resulta que no juega sola, juega con el fibrinógeno. Ya, y aquí tenemos comparación, ¿no? La viscosidad del agua, que es constante, 1. La viscosidad del plasma, 1.8 dijimos, 1.8, 1.6. Y aquí está la sangre total. Claro, si acá tengo plasma y acá tengo sangre total, ¿cuál es la diferencia? Los glóbulos rojos. Y entonces el hematocrito es el que determina básicamente la densidad de la sangre. Y para terminar esta partecita, presión osmótica del plasma, 290 miliosmoles por litro, densidad de la sangre 1.060, densidad del plasma 1.90, densidad de la masa globular es 1.30, ¿no? Hablando en general, la densidad de la sangre total es alrededor de 1050 gramos por mililitro, de los glóbulos rojos 1115 y de los leucocitos 1070 gramos por litro. La viscosidad de la sangre del plasma 1.8, de la sangre total hasta 4.7. Listo, eso como... Y entramos a elementos formes. ¿Continuamos o lo dejamos? Una consulta, doctor. Sí. A una persona con niveles altos de hematocrito en la sangre, ¿cómo se le trataría? ¿Cómo se le trataría? Uy, es una pregunta... Ya. ¿Qué es, ya, así, por lo que hemos tratado nomás, ¿cuál sería su problema? Poliglobulia, No, la poliglobulia es la expresión de decir que los glóbulos rojos han aumentado. ¿Y eso qué sucede con quién? Con el habitante de altura. No, eso sucede. Pero tiene que ser alto para que esa elevación del hematocrito tenga un efecto en la viscosidad y la viscosidad a la resistencia. Se considera tolerable que la viscosidad en caso de varones alcance hasta los 18 gramos por decilitro en la altura. Estamos hablando de personas mayores, ¿no? Y en las mujeres hasta 16, ¿no? Que puedan tener. Aparentemente hasta ahí funcionan, pero más allá sí. El hecho de haber aumentado el hematocrito por encima de esos valores ya tiene un efecto por la viscosidad y por lo tanto la resistencia vascular, con todo lo que hemos dicho ahorita. Entonces, ¿cuál sería una reacción lógica de tratamiento? ¿Qué haríamos? Diluimos la sangre. No, diluimos la sangre. No, la causa, claro, aumentó la resistencia. Y si aumenta resistencia, aumenta presión. Listo. Y ese es el problema de estos pacientes. Uno de esos problemas, ¿no? Aumenta la resistencia, aumenta presión y tienen hipertensión. Son esos viejitos gorditos, medios azul de esto, y que están así, ¿no? Y cualquier esfuerzo que hacen los agita y es terrible. Entonces, ¿cuál sería si lo que está condicionando la resistencia es la viscosidad debido al aumento de los glóbulos rojos? ¿Cuál es la lógica que nos diría cómo lo tratamos? Diluirlo. ¿Y qué se hacía antes? Exsanguino. Se le sacaba sangre y se le reponía suero fisiológico. ¿Se diluía? Sí, se diluía. Ese es el tratamiento que se ha estado dando inicialmente, ¿no? Pero ¿qué sucede con el organismo? ¿Por qué se fabrica más glóbulos rojos? Porque falta oxígeno. Y entonces, ¿qué hacía? Ya, se le bajaba la concentración de glóbulos rojos, todo, pero los tejidos sufrían.
y la reacción es producir más glóbulo rojo. Entonces, no es una solución. Es un círculo vicioso. Claro. Los casos extremos o que son graves, ni vuelta que dar, tiene que bajar allá. Tiene que bajar, no hay más. Pero en los casos que, digamos, no son graves, se puede controlar, sí hay algunos tratamientos que se intentan, ¿no?, hacer. Uno, dicen no comer carnes, proteínas. ¿Por qué? Porque la hemoglobina necesita proteínas para la síntesis. No comer carnes tampoco, sobre todo las carnes que tienen fierro, las rojas. No hay fierro, y si no hay fierro, entramos en anemia. A esa persona se le trata de entrar en anemia. Entonces su valor es bien alto, ¿no? Entonces disminuir. Entonces, ¿para qué? Para que disminuya la producción de glóbulos rojos. Ese puede ser uno. Y la otra es, que también lo comentamos alguna vez, el problema es que no captamos el suficiente oxígeno por la presión hipovárica y todo lo demás, ¿no? Y necesitamos respirar más. Y de hecho hay terapias de actividad respiratoria y algunas personas han respondido, ¿no? Han respondido. Nuestros ejercicios de respiración, ejercicios aeróbicos, no anaeróbicos, ¿no? Hay ejercicios aeróbicos, entonces permite entonces una mayor captación de oxígeno y esto puede facilitar de que disminuya ese estímulo de la hipoxia y pueda mejorar, ¿no? No en todo sucede esto, pero se da. Entonces, más o menos es el tratamiento que al final, porque se puede dar vasodilatadores para que la presión baje, todo sí, y de hecho se hace eso también, pero ojo, eso es momentáneo, para que no le den un derrame nada más, pero no se está solucionando y eso va a continuar, ¿no? Al final todos sacan la conclusión de que si no hay resultados o es grave, ya a bajar a la costa. Es lo que tienen que hacer. Listo, muy bien, entonces nos quedamos aquí. ¿Es verdad que cuando una persona le saca bastante sangre, así, bien repetitivamente, tiene propensión a tener cáncer en los huesos por la producción de sangre, mayor producción de sangre? No vería por qué. Que se puede desmayar, sí. Pero no. Sí, algo que tenemos que precisar. El día jueves es la parada. ¿Y van a bailar? Ya, de hecho hay suspensión. Entonces el día jueves no tenemos clases. Tampoco hay prácticas, claro. Y lógico, mañana no está planificado tampoco hacer prácticas con el otro grupo, haremos la teoría, ¿no? Entonces, y prácticamente el día jueves no hacemos clase, ya no nos vemos hasta la siguiente semana. Claro. Ahora, para las prácticas, tampoco ya no lo hacemos, lo haremos hasta la siguiente clase, pero tenemos algunos problemas con las prácticas. Tenemos las cámaras de Neubauer, para hacer tanto el recuento de glóbulos rojos como de glóbulos blancos. Para hacer recuento de glóbulos rojos nos falta una pipeta de toma para recuento de glóbulos rojos. Y para hacer recuento de glóbulos blancos nos faltan las pipetas de tomas para recuento de glóbulos blancos, porque son dos pipetas diferentes. Ya, la pregunta es, hay que conseguir esas pipetas. Una pipeta para hacer pipeta de tomas, se llama así, con H, tomas. Una pipeta para glóbulos rojos. Y 4 pipetas más bien porque son 4 grupos. Las 4 cámaras están ahí, no hay problema con las cámaras. Pipetas de tomas para recuento de glóbulos blancos. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta los capilares. Los capilares vienen en 2 versiones, los rojos que son con anticoagulante y los azules que no tienen anticoagulante. Necesitamos un tubo de cada uno. En cada tubo trae 100 capilares, o sea, bastaría uno para los 2 grupos. No hay problema, tanto para el grupo A como el B. Entonces, verse con el otro grupo también. Entonces, las 4 pipetas para glóbulos blancos y una pipeta para rojo, y el tubo de micropipetas con EDTA y otros sin EDTA,
Eso es para todos y para los dos grupos. Averígüense, si lo podemos, o se puede conseguir para el lunes, empezamos y lo hacemos directamente. ¿Listo? Y véanlo. Y me avisan, por favor. Ya, hoy estamos martes, para el jueves ya me avisan. Ya, listo, muy bien. Entonces así quedamos. ¿Cómo se deletrea? GIBB Donan. Donan con doble N. El procedimiento es el que dijo, que se separa el plasma a los capilares y el suero es de diaperesis. Diaperesis. Ay, yo tenía que ver medio bien. Gracias. Al momento de llegar hacia los capilares, sabemos que son fenestrados. Entonces, ¿qué pasa ahí con el plasma? Los fenestrados. Sí. Ah, Esa tenía la duda. hubiera sido bueno que lo hagan. Sí, es que me quedé con la duda porque Ya. en principio yo creería que tal vez el plasma disminuye, es muy pequeño o es que desaparece completamente. No sale. ¿Por qué no sale? A pesar que es fenestrado. Porque tenía entendido que de cierto modo eso permitía que tal vez haya una absorción por parte de los tejidos o que se haya una difusión. Ya. ¿Dónde hay capilares fenestrados? Por ejemplo, cerca de los alveolos. Fenestrados. Capilares fenestrados. ¿Dónde hay capilares fenestrados? El intercambio de... Pero intercambio de, ¿qué se llama? ¿De gases? No, es que se llama capilares continuos. Bueno, Si usted se acuerda dónde están los capilares fenestrados, se puede acordar de varias cosas. En los lugares donde hace bastante intercambio, ¿dónde pueden ser? Glándulas endocrinas. La glándula saca una hormona y tiene que pasar a la sangre. Entonces se utilizan los vasos fenestrados. En esos lugares hay capilares fenestrados. Ya. Pero con excepción de los sinusoides, todos los demás, es cierto, los fenestrados tienen espacios intercelulares grandes. No. Tienen poros grandes. como poros alrededor del radio o de los vasos. Sí, tienen poros, ¿no es cierto? El endotelio es fenestrado, pero la membrana basal Y eso sería como un recubrimiento. es para que continua. Y la membrana basal, ¿qué carga tiene? Las proteínas. ¿Las repele o las atrae? Las repele. Entonces partículas de cargas negativas se repelen. claro. Ya, sí. Ya, entonces, a pesar que es fenestrado, ahí hay un gran espacio. Viene la proteína ¿qué carga tiene? Negativa. Y la membrana basal es negativa, ¿qué cosa pasa? No pasa, la bota. Y no la deja salir. A pesar que es fenestrado, ¿se da cuenta? Entonces, eso es lo que hace de que el plasma tampoco se salga. Si no se saldría pues, en un capilar fenestrado, pero no sucede eso. Ya, tenía esa duda. Muchas gracias. Me dijo las determinaciones que vamos a cambiar.
¿Qué le ponemos? ¿Letra o número? Uno, de nombre. D1, D1, 2. Cero. Romario puso tu cartuchera en tu mochila. Primero procedemos. D2, 1.